Muy bien, pues muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de nuestro seminario, en donde hemos venido trabajando los elementos que conforman una comunidad profesional de aprendizaje y estamos en proceso de documentar una de sus experiencias relacionadas con este camino que ustedes han emprendido desde hace algún tiempo, en donde han motivado a la colaboración a sus docentes, trabajado incluso algunas estrategias, pues para desarrollar un espíritu colaborativo en su escuela y que esto se traduzca en mejores resultados con nuestros estudiantes en el estado de Guanajuato. Mi nombre es Silvano Hernández, director general de esta institución formadora de docentes, Coeducar México. El día de hoy me acompaña también el doctor Sergio Raúl Herrera, coordinador académico de nuestra institución, al igual que parte del equipo de asesores académicos que colabora con nosotros y que en estas semanas se encuentra ya realizando una revisión y retroalimentación de quienes ya han empezado a enviar sus avances de la experiencia que están documentando. El día de hoy, la temática que vamos a trabajar da seguimiento, es algo que no podemos olvidar si pensamos en compartir las experiencias que hemos estado generando, que ustedes han estado generando en sus escuelas, que es ahora el construir, el desarrollar redes de colaboración entre escuelas. La gran mayoría de quienes me escuchan esta mañana, pues son directoras o directores, incluso tenemos algunos asesores técnico-pedagógicos, también supervisores, supervisoras. Y bueno, no me dejarán mentir que cuando uno va logrando avances en los resultados del trabajo académico del día a día con docentes y con alumnos, pues esto también puede ser de mucha utilidad para otros compañeros y compañeras que presentan dificultades o simplemente que se encuentran en un proceso similar al nuestro. Y el día de hoy vamos a revisar algunas propuestas que sirvan como una orientación para que ustedes, directoras, directores ATP, supervisores, puedan trazar un camino de crecimiento no solo hacia adentro de la escuela, sino también entre escuelas de la misma zona. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. En un primer momento quisiera plantear a qué nos referimos con redes de colaboración entre escuelas. Hay algunos estudios, entre ellos el de Mulford del 2007, en donde se establece que cuando un conjunto de escuelas trabaja para fomentar nuevas uniones y promover la colaboración y enlazar sus recursos comunitarios, eso es una red que se puede potenciar y se puede desarrollar en una zona escolar. Este conjunto de escuelas favorece la oportunidad para compartir y comparar información, porque pues la diversidad que hay entre una institución y otra, el contexto y algunas particularidades también propias de los estudiantes y de los profesores, provoca que esta diversidad se conforme o sea parte de la riqueza que podemos tener dentro de una misma zona. Por lo tanto, configurar una red de colaboración entre instituciones nos da la oportunidad para compartir esa riqueza que tenemos ahí dentro de nuestras escuelas. Además de que en un gran número de ocasiones enfrentamos situaciones o problemáticas pues muy similares, ¿verdad? Propias del contexto en donde trabajamos, incluso de las características de nuestros docentes y de las situaciones que viven los alumnos. Conocer estas problemáticas similares nos permite abordarlas con puntos de vista más flexibles, más amplios, incluso diferentes. También estas redes nos permiten mejorar la comprensión que tenemos sobre el propio contexto educativo. Analizar y reflexionar acerca de otras realidades nos brinda una perspectiva pues mucho más amplia y con una comprensión más profunda sobre lo que estamos viviendo. Y bueno, pues en último punto, el impulso de proyectos con puntos comunes capaces de redundar en una mejora mutua en la zona. Cuando tenemos estas situaciones similares, en donde podemos compartir con puntos de vista distintos ante problemáticas, podemos impulsar proyectos compartidos. Y hay zonas en donde pues ya se han hecho este tipo de esfuerzos y se ha podido ver el beneficio que tiene generar
estos proyectos, haciendo una red entre los docentes y los directivos de la zona. Sin embargo, para lograr esto, para lograr este trabajo en red, esta colaboración en red, pues se necesita de el desarrollo de una cultura de trabajo en red. Por lo tanto, es algo que se va alcanzando en la medida en que se viven estos tres elementos. En primer lugar, generar espacios para la participación. Este trabajo en red necesita de sembrar una cultura de participación entre los maestros en donde todos pueden aportar. Y también esta cultura de trabajo en red se caracteriza por tener un sentido de pertenencia en donde todos los docentes incrementan el sentido de pertenencia a su comunidad. Todos se sienten parte de, y por ello todos están involucrados en la resolución de situaciones que implican el trabajo que están realizando. Y por último, la capacidad para participar y modificar una realidad concreta y mejorarla. No basta con sentirnos parte de una comunidad, sino que es necesario mejorarnos a nosotros mismos, pero también mejorar el entorno en el que estamos desenvolviéndonos. Y podríamos afirmar, así como una frase que caracteriza a este tipo de cultura de trabajo en red: nadie sabe más que todas y todos juntos. Es aquí en donde las personas se dan cuenta que lo que aportan cobra un sentido mayor cuando es complementado con los saberes y las experiencias de los demás. Y esto hace que brille la comunidad y el trabajo en red se dé de manera genuina. ¿Cuál es el punto de partida para trabajar en red? Y tenemos aquí algunos elementos propuestos. Para que exista una red, el primer paso es identificar una necesidad que compartimos, porque eso es lo que nos va a dar coherencia, congruencia y también consistencia en el trabajo. Si identificamos esta necesidad, pues podemos nosotros establecer posteriormente un plan de trabajo para atenderlo como comunidad. Sin embargo, bueno, ¿cuáles serían esos ámbitos o esas necesidades que podrían compartirse en el caso de los docentes y los directores? Podríamos decir que hay necesidades que tiene el personal educativo, el profesorado, en el plano de la formación, a nivel de contenidos y metodologías. Pues de todos es sabido que en la educación básica tenemos docentes que tienen perfiles profesionales muy diversos, desde aquellos maestros que provienen de escuelas normales en donde trabajan los principios pedagógicos, didácticos, entre otras cosas, hasta docentes que provienen de universidades públicas o privadas, en donde son expertos en la disciplina que manejan. Sin embargo, pues dentro de su formación inicial no tienen los elementos suficientes para la parte didáctica o pedagógica. Entonces, hay necesidades de formación que se pueden tener, algunas más sentidas que otras, algunos profesores con un perfil más pedagógico y didáctico que otros, y sin embargo, bueno, pues todos compartimos necesidades en este plano de la formación, de los contenidos y de las metodologías. Otra área de necesidad que hemos detectado son estas necesidades relacionadas con la convivencia y con la vivencia de los valores en las escuelas. La situación de violencia, de inseguridad que en el ámbito social se ha gestado durante los últimos años ha tenido un impacto muy fuerte en las escuelas, donde muchas y muchos de ustedes, directoras, directores que me escuchan, han tenido que generar estrategias para cuidar, ¿no? Para resguardar la seguridad de los alumnos, no solo dentro de la escuela, sino también en los lugares cercanos. Y estas necesidades relacionadas con la convivencia y los valores es algo que une también a los docentes en muchos centros educativos, porque todos están preocupados por esta seguridad de sus alumnos. Además, hay otro rubro, bueno, podemos encontrar muchos más, pero solo quisiera señalar uno más como un ejemplo. También podemos encontrar necesidades relacionadas con la atención a la diversidad, incluso con la manera de realizar la evaluación formativa. Más ahora que en el Plan 2022 y en la nueva escuela mexicana se subraya el carácter formativo que ya se venía trabajando desde reformas anteriores. Sin embargo, el tema de atender a la diversidad, la fuerza con la que han emergido los grupos vulnerables
y donde se les ha reconocido y se está trabajando también a nivel social en su reconocimiento, pues provoca que la escuela no se pueda quedar a un lado, ¿no? Sino también los maestros necesitamos atender a la diversidad de nuestros alumnos y eso tiene un impacto directo en la evaluación porque no podemos evaluarlos a todos por igual. Necesitamos también ir transitando hacia una evaluación diversificada y esto es lo que a muchos de los maestros nos preocupa, pero también nos ocupa y nos lleva a generar grupos de trabajo para avanzar en la manera de implementar esta evaluación. Y aquí es en donde quisiera detenerme, hacer un alto con ustedes y preguntarles, más bien plantearles lo siguiente. Jerarquiza las necesidades que aparecen a continuación de acuerdo con tu contexto escolar. Y aquí vamos a irnos a Menti, que es la aplicación que hace ratito les presentaba. Para quienes se acaban de unir o se unieron hace unos minutos a nuestra sesión, colocaré aquí en el chat de Zoom la liga para que por favor den clic en ella y puedan ingresar a la aplicación de Menti para participar en las actividades que vamos a trabajar a continuación. Aquí está un código QR que pueden escanear con su lector de celular y también, bueno, pues a través de la liga que les he compartido. Bien, vamos a avanzar por acá. Aquí he mostrado cinco necesidades que acabo de mencionar hace unos minutos. Les invitaría a que me ayuden a que coloquen en orden jerárquico estas cinco necesidades de acuerdo a lo que ustedes están viviendo en su contexto escolar. Colocando en la número uno la que es más sentida para ustedes. ¿Cuál es la que consideran que más es importante o urgente atender en este momento? Aquí ya ha empezado a llegar esta jerarquización. Sin embargo, quisiera invitar a los demás colegas que nos faltan. ¿En qué lugar colocarías la evaluación formativa, la formación de los profesores, la atención a la diversidad, la colaboración de los docentes, la convivencia y los valores en la escuela? De acuerdo a tu contexto, ¿cuál va en primero, en segundo, en tercero, en quinto lugar? Muchas gracias. Ya están aquí llegando sus respuestas, la jerarquización a estas necesidades. Recordemos que hacer este ejercicio de jerarquización, pues nos permite también realizar un proceso de análisis de lo que estamos viviendo en nuestros contextos. Y al hacerlo aquí en la aplicación, pues vamos viendo las tendencias, ¿no? Qué es lo que nos indica de acuerdo a esta rápida como encuesta que estamos haciendo para priorizar las necesidades. Bien. Miren, vayan viendo cómo se mueven lo- los elementos de acuerdo a las respuestas que van llegando, porque a continuación vamos a hacer un análisis así compartido de lo que aquí nos está mostrando la aplicación de Menti. Muy bien, aquí se ha detenido, han llegado 31 respuestas. Si aún no has enviado tu respuesta, no has entrado a Menti, te recuerdo que en la aplicación de Zoom, aquí en el chat de Zoom, ya he colocado la liga. Simplemente da clic en esa liga que está en el chat y con ello podrás ingresar y ordenar. Si lo estás haciendo desde tu celular, basta con que arrastres con tu dedo cada una de las necesidades que están mostradas, de las frases, y las coloques en el orden que consideres que responde o corresponde a tu contexto. Bien, esto nos ayuda a tener un panorama de los que estamos aquí, de cómo jerarquizamos las necesidades. Voy a colocar nuevamente aquí el código QR por si para alguien les dé utilidad. Muy bien, ya siguen llegando más respuestas, ya tenemos 39 en este momento.
Se está moviendo ahí el tema de la evaluación y la colaboración entre docentes, sube y bajan, se están reordenando. Muy bien, ya tenemos 40 participaciones. Muy bien. Bueno, no, creo que ya se está manteniendo ahí fijo esto, esta jerarquización. Bueno, parece ser que en primer lugar, o como algo más urgente o importante de atender, está la, la formación del profesorado respecto a contenidos y metodologías. Se ha colocado en el lugar número 1. En el 2, y se ha estado moviendo pues bastante con el que ahorita está en el 3, fortalecer la colaboración entre docentes. En tercer lugar, profundizar en la evaluación formativa. En cuarto, la convivencia y los valores en la escuela. Y por último lugar, ha quedado la atención a la diversidad, la inclusión. ¿Qué opinan, estimadas y estimados colegas, de este orden, cómo se ha priorizado de acuerdo a lo que hemos hecho ahorita, este ejercicio en mente? ¿Qué les parece? ¿Qué les dicen estos resultados que están ahí en su pantalla? Si alguien desea tomar la palabra, basta con que coloque ahí en el chat su comentario o nos pida activar el micrófono y le cedemos también el uso de la voz. Nos dice la maestra Dolores que ella es maestra de educación especial, le preocupa que haya quedado la atención a la diversidad en el número 5. Por eso sería importante ahorita compartir cómo interpretan estos resultados, qué les parece, a qué se deberá que la atención a la diversidad esté en el número 5. Vamos haciendo un ejercicio de interpretación de los resultados que están aquí en la pantalla. Recordemos que, bueno, es un ejercicio muy rápido. Simplemente es que ustedes, de acuerdo a lo que viven, pues van priorizando, pero bueno, pues algún dato importante nos dará, ¿no? Para poder interpretar esto, al interpretar esta información. ¿Alguien que quiera tomar la palabra puede levantar su manita? La maestra Evelia nos dice que ella tiene atención a la diversidad en tercer lugar, así es. Sí, habrá quienes incluso hayan colocado en primer lugar, pero Menti lo aplica de acuerdo al promedio y hacia dónde se están inclinando las tendencias, la mayoría, ¿verdad? La maestra Alma Rosa Luna nos pide la palabra. Vamos a cederle la palabra a Alma Rosa. Si gusta activar su micrófono y su cámara para que le podamos ver también, maestra Alma. Ya puede activar su micrófono. Ok. Sí, ¿ya me escuchan? Perfectamente, adelante, maestro. Pues por ejemplo, yo lo que veo de lo primero, el primero y segundo lugar, pues de alguna manera es comprensible por cuestión de que estamos en proceso del nuevo programa del Plan 2022. Entonces, de alguna manera, pues tendría lógica en que esté en los primeros lugares. De lo que usted menciona, de lo de inclusión, yo en mi caso lo puse en primer lugar porque por los casos que yo tengo de niños con necesidades especiales y condiciones, para mí es la prioridad el ofrecerles pues una educación lo más de calidad que se pueda a estos niños. Muy bien, maestra Alma. Muchas gracias por compartirnos. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, y así como la maestra Alma, seguramente muchos otros colegas tendrán la inclusión en primer lugar, ¿verdad? Porque es la prioridad de su escuela. Aquí lo que estamos viendo es un ejercicio de priorización de 52 personas. Entonces, esto hace que se muevan estos indicadores para arriba y para abajo, dependiendo de hacia dónde se inclinan las tendencias, ¿verdad? En el chat nos están compartiendo algunos comentarios que tienen que ver con estos resultados. La maestra Alejandra nos comparte que tal vez lo que nos preocupa la práctica pedagógica y las exigencias de gestión educativa, pero ninguno de estos aspectos se dejan de lado, ¿no? También la maestra Fabiola nos dice que ante el cambio del plan y programas, la necesidad prioritaria es formación de los docentes y la colaboración sin que la inclusión quede de lado, por supuesto. O sea, la inclusión no se elimina, al contrario, surge como una necesidad, pero bueno, aquí hay otras también que se suman a esa necesidad de inclusión. Así es, maestra Bárbara, la jerarquía depende de las necesidades particulares de cada centro de trabajo.
En secundaria, nos dice la maestra Georgina, en secundaria hay mucho trabajo, sobre todo en la formación del profesorado respecto a las nuevas metodologías de la nueva escuela mexicana. Y tiene que ver con lo que decía de la diversidad de perfiles que se encuentran en los docentes de nuestras escuelas, ¿verdad? Dice la maestra Alma Rosa, en mi caso la colaboración la dejé en último lugar porque se fortalece cada ciclo, se toman las decisiones y se planea en colaboración, que es la intención de los consejos técnicos escolares durante los últimos, principalmente durante los últimos dos ciclos, ¿verdad? Y que bueno, pues ha permitido también avanzar en la implementación de este plan 2022. Muy bien, bueno, pues creo que tenemos una radiografía interesante de cuáles son las prioridades que se han establecido en estas 55 escuelas, digamos, estas 55 respuestas que tenemos el día de hoy, sin que esto signifique que alguna de ellas no sea importante, ¿verdad? A veces, bueno, todas son importantes, pero en la manera en cómo las planteamos para abordarlas en nuestros colegiados, puede ser que algunas sean más urgentes, que sean un punto de partida para que en consecuencia se desencadene el trabajo con el resto de las necesidades. Muy bien. Voy a regresar. Por favor, les pediría que no se salgan de Menti, quédense ahí en Menti, porque vamos a regresar ahorita a la aplicación para continuar con un segundo ejercicio. Bien, tomar en cuenta estas necesidades, estimadas y estimados colegas, es el punto de partida para crear una red colaborativa. Lo que une a un equipo, a una red colaborativa, son las necesidades que enfrentan. Entonces, si hay escuelas en la misma zona que comparten necesidades, por ejemplo, la formación de los profesores, pueden entonces empezar a coordinarse para trabajar de manera conjunta para atender esa necesidad. Y pues aquí hay un factor importante, que cuando creamos esta red de colaboración necesitamos establecer cuáles van a ser las relaciones entre los participantes. Y están viendo ustedes en su pantalla algunos roles que pueden ser de utilidad para trabajar en red. Obviamente, la coordinación es una persona, un elemento fundamental de la red porque nos ayuda a visualizar si estamos actuando, si estamos caminando en coherencia con los principios y los acuerdos establecidos. Y sumado a esto, pues necesitamos una persona que modere y que oriente y motive a los miembros de la red. Entonces, la figura del coordinador o de la coordinadora es indispensable para un trabajo en red. Además, también el perfil de personas que complementen, que apoyen, que sustenten, que respalden la labor de la red, que especialmente de quien asume el rol de coordinador, facilita la participación de todos en las actividades y su correcta organización e implementación. Es decir, alguien que facilite y que apoye a la coordinación. Sí. En tercer lugar, un secretario, una persona que registre y sistematice el desarrollo de las acciones y resultados del trabajo en red, lleve las actas, trabaje de manera alineada con quien ejerce el rol de coordinador. Estos tres roles nos ayudan a llevar una organización y también a sistematizar el proceso que se está realizando. Finalmente, hay un personaje importante dentro de una red que se le denomina como el amigo crítico. Generalmente es alguien externo a las instituciones que participan en la red, porque esta persona externa ayuda a asesorar a través de una relación de confianza y crítica a la vez. Se caracteriza por hacer preguntas provocadoras o difíciles, por proponer puntos de vista alternativos y por promover el diálogo y la reflexión de los participantes sin entregar la respuesta o la solución. A veces esta figura del amigo crítico la hacen los ATPs, porque al ser personas que trabajan en la zona y ser externos a los docentes directivos de las escuelas, eso les da una visión también de una visión más crítica, una visión más profunda y una visión también como de confianza que les permite brindar sus aportes, su perspectiva sobre lo que están trabajando dentro de las escuelas. Contar con un amigo crítico en la red es muy importante, sobre todo
pues para que recibamos los que estamos dentro de las escuelas una perspectiva diferente a lo que nosotros estamos percibiendo en la dinámica escolar. Bien. Sin embargo, bueno, el amigo crítico no es exclusivo de los ATPs, ¿verdad? También a veces los supervisores podrán ser un amigo crítico o algún director, amigo, conocido de los docentes, de los directores de las escuelas que conforman la red, pueden ser amigos críticos. Ahora bien, organizar una red puede tener distintas características dependiendo de la intención que se tiene con esa red. Tenemos redes centralizadas en donde existe uno o pocos nodos centrales que se relacionan con otras personas, en donde en medida de que las relaciones se alejan del nodo principal, entonces la relación va disminuyendo en intensidad. Supongamos que el nodo principal sea el director y el director se relaciona directamente o muy bien con un grupo de maestros, pero haya otros docentes que no sean tan cercanos al director, sino que más bien esos otros docentes se llevan con los docentes que sí se llevan bien con el director. En la medida en que los docentes tienen relaciones más lejanas con el director, estamos en un esquema de red centralizada. ¿Cuál es el problema o el reto o la debilidad de esta red? Que si el nodo central falla, la red completa se desconecta. Imagínense que todo en la escuela dependa de la directora o del director. El día que la directora o el director se enferma, no va a la escuela, lo cambien, el funcionamiento escolar empieza a tambalearse, ¿verdad? Y esto mismo puede aplicar a nivel zona con los supervisores o a nivel sector con los jefes de sector. Un segundo esquema de red es en donde no existe un nodo central que concentre las conexiones, como era el caso anterior. Cada participante tiene conexión con algunos otros, pero no con todos, por lo que algunos miembros no tienen relación directa con algunos integrantes de la red. No se asegura que el flujo de información o la toma de decisiones los abarque a todos. Un ejemplo claro es en las escuelas en donde hay pequeños grupos de profesores que se llevan muy bien, pero que no se llevan bien con otros grupos de docentes. Entonces, cuando la autoridad lanza una información, pues o las personas que forman cada pequeño grupo no la comparten con otros. Entonces, eso evita que la información fluya hacia toda la comunidad. ¿Por qué? Pues porque están divididas, la red está conformada por pequeños núcleos que provocan la dispersión de la información, la comunicación, etcétera. Pero tenemos un tercer esquema de red en donde no existe un nodo central, no hay una persona que concentre toda la información o todo lo que se requiere para tomar decisiones, pero todos los miembros de la red están conectados directamente entre sí. Una mayor distribución de las conexiones es sinónimo de mayor fortaleza y resistencia para la red. Al no estar centralizada la autoridad, la comunicación o los aspectos de organización de la red, sino que todos están conectados directamente entre sí, aunque uno falte, si los demás tienen esta cohesión y esta integración y esta resistencia, la red continuará. ¿Sí? La pregunta aquí para ustedes sería, ¿de qué manera consideras que podría funcionar una red entre escuelas en tu zona? De acuerdo a estos esquemas de los tres tipos de redes, ¿cuáles consideras que podrían funcionar? ¿De cómo podría funcionar una red entre escuelas en tu zona? Aquí te voy a invitar a que nos escribas aquí en Menti. Coloco nuevamente la liga de Menti en el chat de Zoom por si alguien no la recuperó de ahí. Y con eso vamos a participar. ¿De qué manera consideras que podría funcionar una red entre escuelas en tu zona? Si no la tienes en este momento, si no hay una red de escuelas en tu zona, vamos a soñar un poquito, ¿no? ¿Cómo piensas que podría funcionar una red? ¿En cuáles de estos esquemas? ¿En el centralizado?
Entonces, aquí los pongo otra vez. En el descentralizado, en donde no hay un nodo central, sino que están divididos. Los participantes tienen conexión solo con algunos, pero no con todos. O en donde todos están directamente conectados entre sí. Aquí nos dice una persona distribuida, todos tomamos un papel en base de metas comunes. Redes descentralizadas, nos dice alguien más. Una centralizada, también alguien nos comparte. Redes distribuidas. Si alguien quiere comentar también en el chat o a través de el micrófono, también puede solicitar la palabra y le compartimos el permiso para activar su micrófono. Si alguien nos dice, lo ideal sería distribuida, pero por las características de la zona sería centralizada. Interesante este aporte, ¿verdad? Una red distribuida entre las escuelas es lo que se pretende lograr. Descentralizada, compartir necesidades, tener disposición de tiempo. Una pregunta más que les quisiera plantear. Cuando el ambiente entre escuelas, como lo decía aquí un comentario, requiere una red centralizada, ¿qué se podría hacer para ir caminando hacia una red distribuida? El maestro Alberto Solís nos pide la palabra. Con mucho gusto, maestro Alberto. Puede activar su cámara si es tan amable para que le veamos. Y en este momento le estoy dando permisos para activar su micrófono. Si gusta, adelante, maestro Alberto. Hola, buen día. Tengo problemillas con la cámara. No se preocupe, maestro. Adelante, le escuchamos. Yo me voy por la parte centralizada, recordando un poquito lo que menciona George Siemens con lo de su postulado del conectivismo. Ayer ya lo había mencionado un poquito, que hace referencia a esto de las redes y los nodos, que no se necesita ser un especialista para poder tener información sobre algún contenido. Esto trasladándolo a la educación. Menciono que, o considero que debe de ser centralizada porque a fin de cuentas nosotros tenemos que eh, tomar planes y programas de estudio y poder, a su vez, distribuirlo entre los compañeros de trabajo y estos, a su vez, llevarlo a las aulas. Algo de lo que está muy bonito de esta forma de trabajar ahorita con la nueva escuela mexicana es que ya no nos convertimos en simples reproductores de contenidos, sino en tomar los aprendizajes fundamentales de los PDAs y adecuarlos a las necesidades de nuestros alumnos, al contexto de nuestros alumnos, pero sí es muy importante que tengamos esos líderes, esas cabecillas que puedan orientarnos, guiarnos y decirnos, esto es lo que podemos hacer y con base en esa información distribuirla nosotros de acuerdo a las necesidades. Eso es lo que considero yo o que he visto que funciona en la zona en la que Muchas estoy trabajando. gracias. Muy bien. Muchas gracias, maestro Luis. Perfecto. ¿Alguien más que guste participar? También podemos darles la palabra. Aquí hay algunos comentarios en el chat. Si hablamos de un liderazgo distribuido, deberíamos aspirar a una red distribuida, pero debemos compartir intereses. Es que ese es el tema, maestra Alma. Para que se pueda aspirar a tener un liderazgo distribuido, se requiere generar un ambiente de confianza, de trabajo compartido. Y como dice y nos acaba de compartir el maestro Luis, esto pues es un reto, ¿no? La nueva escuela mexicana lo plantea como dentro de sus postulados como la importancia de generar comunidades, de que el núcleo de la comunidad sea algo que se pueda trabajar, pero pues es algo que es un elemento que necesitamos nosotros ir preparando, ¿verdad? Dice, creo que sería a través de una red distribuida. Afortunadamente en las zonas existen las características para que suceda de esa manera. Son compañeros solidarios, escuchan, comparten. Ahora, aquí algo importante a subrayar es que cada una de estos tipos de redes
pues tienen sus bondades, pero también sus limitaciones. No es que haya una que sea buena y las otras no, ¿verdad? El punto está en la red centralizada, que al estar centralizado, como lo dice el nombre del tipo de red, en un nodo, en una persona, si ese nodo, esa persona desaparece, la mueven, se enferma, no sé, pueden suceder muchas cosas, la red se cae, ¿no? Es el tema de la centralización. Mientras que en la parte de la descentralización, el hecho de no tener un elemento que integre, sino que haya comunicación, haya diálogo solo en pequeñas partes de la red, provoca que la información no llegue a todos. El tema de las redes que estamos planteando aquí en la red distribuida, bueno, pues como lo mencionan, sería el ideal. Sin embargo, llegar a conformar una red distribuida no es algo sencillo de trabajar, ¿no? Es más fácil, sí, centralizar el conocimiento con los riesgos que esto conlleva. Entonces, bueno, pues no podemos decir que solo un tipo de red es el mejor, sino que el funcionamiento de la red va cambiando de acuerdo a las situaciones y a las necesidades que se presentan en la zona. Habrá momentos en donde dentro de la zona haya un director o un supervisor o un ATP que sea muy líder, en donde se configure una red centralizada y esa red centralizada funcione muy bien, ¿verdad? Pero habrá otros espacios, otras zonas en donde el liderazgo sea más distribuido, haya mucho más trabajo colaborativo, incluso confianza, que no es fácil de lograrlo. Y entonces la red distribuida puede ser la mejor opción, ¿verdad? En esos casos. Entonces, yo les invitaría a que cada quien en su contexto, en el contexto de su zona, valore cuál sería el funcionamiento de la red que a ustedes les pueda brindar un mayor beneficio a ustedes y a sus estudiantes. Entonces, bueno, pues no hay un tipo de red mejor que otro, ¿no? Lo repito, cada uno tiene sus bondades, sus limitaciones. Sin embargo, lo importante es detectar cuál es la necesidad que estás atendiendo y que esa red te permita abordarla y trabajarla con todos los colegiados docentes. Hay algunas condiciones que es importante considerar cuando hablamos de el aprendizaje de los miembros de una red. De hecho, depende de esto el tipo de red que se configure, si centralizada, descentralizada o distribuida. En primer lugar, ¿qué tanto dentro de las escuelas en esa red se expone a los docentes a nuevas prácticas que se quieren aprender? ¿Qué tanto las escuelas están abiertas a generar nuevas experiencias de enseñanza y de aprendizaje? Y aquí es en donde yo me he encontrado en el estado de Guanajuato y en otros estados que hay zonas escolares que han impulsado mucho la implementación de los proyectos y de las metodologías sociocríticas. Y eso está generando que se construya esta red distribuida entre las escuelas, pues porque la mayor parte de los profesores están empujando hacia la construcción de proyectos comunitarios, por dar un ejemplo, ¿no? Pero también tenemos la contraparte, tenemos algunas zonas que pueden estar todavía resistentes a exponer a sus maestros al trabajo con proyectos. Entonces, eso genera pues dificultades para que los maestros aprendan cómo se hace un proyecto, enfrenten sus resistencias frente a ello. Y bueno, pues esta heterogeneidad es lo que lleva a una red a que sea centralizada, descentralizada o distribuida. Una siguiente condición que es importante considerar en esto de las redes es tener múltiples oportunidades para ejercitar activamente las nuevas prácticas que se quieren aprender. Y esto de ejercitar activamente es que lo traduzcamos en acciones dentro de las clases, que no nada más hagamos planeaciones de las metodologías, sino que además lo llevemos a cabo y esta implementación permita entre maestros observar nuestras propias prácticas. Aquí es en donde se da la observación, las parejas pedagógicas y otras experiencias que tienen que ver con el aprendizaje entre pares. Y finalmente, el acceso a variadas instancias de retroalimentación sobre las prácticas ejercitadas. Cuando una maestra, un maestro, un director recibe una retroalimentación dentro de una red, le permite también
además de reflexionar sobre su práctica, compartir los aprendizajes con los demás miembros de la red. Si esto se da, entonces es en donde se fortalece el liderazgo distribuido. Si no hay retroalimentación, si el maestro no está seguro o no tiene seguridad sobre lo que está haciendo, no lo hace y además no se expone a generar un cambio en su práctica, pues el liderazgo distribuido es una teoría y no se convierte en una realidad dentro de las escuelas. Vean estos procesos de trabajo de la red. Una red se mueve generalmente en tres tipos de procesos. Los procesos de información, los informativos, los colaborativos y los cooperativos. Voy a hacer la diferencia entre estas dos, la colaboración y la cooperación. Nos movemos en el trabajo en red informativo cuando compartimos información relevante para el funcionamiento del sistema educativo y de las escuelas, lo que habitualmente proviene del exterior de la red. Por ejemplo, los maestros están trabajando en un consejo técnico y hay una persona externa que plantea qué es el programa analítico y el programa didáctico y comparte información sobre eso, ¿no? Este proceso informativo es necesario. Es un elemento que dinamiza la discusión y que aporta insumos a la red, ¿sí? Por lo tanto, no es un elemento que se tenga que dejar afuera, al contrario, hay que explorarlo, hay que explotarlo. Pero en cuanto a los procesos de colaboración, tienen que ver con estas actividades de intercambio de experiencias y de la aplicación de los proyectos que se están o de las metodologías que se están trabajando. Es aquí en donde se comparten, se describen, se analizan las prácticas y esto también da vida al trabajo en red. Sin embargo, cuando no hay procesos de colaboración y solo hay información, pues la red puede quedarse en un plano meramente del conocimiento declarativo, ¿verdad? Y no pasar a la acción. Por ello, tener procesos de información y de colaboración son elementos que tienen que ir de la mano para que los maestros no solo conozcan mucho sobre metodología, sino también lo puedan implementar. Y los procesos de cooperación tienen que ver con el trabajo propiamente entre las escuelas en donde se diseña y se ejecutan proyectos en conjunto por la red y se monitorean y evalúan. Estos procesos de cooperación tienen el propósito de abordar una necesidad o alcanzar algún objetivo, produciendo mejora o promoviendo cambios de manera conjunta. La cooperación, la colaboración y la información son tres, digámoslo así, nodos o tres núcleos que tienen que nutrir el trabajo en red. Si uno de ellos falta, pues los otros dos pierden fuerza al momento de estar avanzando en la red. Vamos nuevamente a regresar a Menti. Yo te invitaría a hacer un ejercicio, pero ahora de análisis de con qué frecuencia en tu escuela se han realizado las siguientes acciones. Y voy a pasar nuevamente a mi ventana de Menti para que nos puedan compartir. ¿Con qué frecuencia has realizado esto que se plantea aquí en tu escuela? Lo voy a ir leyendo para que tú vayas seleccionando la frecuencia. Es nunca, podemos tener casi nunca, hasta el siempre. De nunca a siempre tenemos ahí una escala. ¿Con qué frecuencia los profesores se reúnen para revisar los programas sintéticos? Los programas de estudio del plan. ¿Con qué frecuencia se reúnen para revisar la metodología de los proyectos? ¿Leen juntos la información que nos hace llegar la supervisión? ¿Comparten las estrategias que les funcionan bien en su clase? ¿Con qué frecuencia lo hacen? ¿Con qué frecuencia revisan juntos la planeación de clase que elaboran? También la frecuencia con la que comentan las estrategias de evaluación que utilizan, cómo elaboran los instrumentos para observar las clases entre pares y qué tanto se da la reflexión sobre las actividades realizadas en el proyecto de manera colaborativa. Este ejercicio nos va a dar una idea muy general, por supuesto, de por dónde andamos en cuanto a los procesos pedagógicos o de colaboración
en nuestras escuelas. A ver, ¿a qué le le estamos dando más prioridad? ¿Lo estamos haciendo con más frecuencia? ¿Y qué es lo que se nos puede estar quedando un poquito ahí atrás, ¿verdad? Simplemente para tomar conciencia de por dónde andamos. Muy bien. Tenemos aquí ya 19 respuestas. Si a alguien le falta la liga de Menti para volver a ingresar, la he colocado en el chat de Zoom para que puedan darle clic e ingresar ahí a la aplicación. Estoy leyendo aquí los comentarios en el chat de la actividad anterior. Les agradezco la participación porque en verdad han colocado cosas muy, muy importantes en cuanto a la estructura de las redes. Ya tenemos aquí 36, en las 37 respuestas en este momento. Eh, va a la delantera, que comparten las estrategias que les funcionan bien en la clase, con un promedio de 3.4. Estos números que están aquí en medio, los grandes, son los promedios. Atrás, en cada una de las curvas que se pueden observar ahí al fondo de la línea, están el número de votaciones que han colocado en cada nivel. Miren, por ejemplo, aquí en el número 1, sobre los profesores se reúnen para revisar los programas sintéticos. Tenemos un promedio de 3.1, 17 han respondido que siempre, 22 que casi siempre, 7 que casi nunca y 3 en nunca. Entonces, así en cada uno de los indicadores se puede observar detrás en pequeñito las frecuencias, ¿verdad? Lo que han registrado en cada nivel de frecuencia. Y acá al fondo, con un 2.4, se nos ha quedado la elaboración de instrumentos para observar las clases entre pares. Aquí la pregunta que me surgiría o que podríamos plantear es, bueno, si compartimos las estrategias que nos funcionan bien, reflexionamos sobre el proyecto de manera colaborativa, que son los más altos, pero pues acá abajo están los instrumentos y no se revisa en conjunto la planeación de clase que se elabora. ¿Qué nos dicen estos resultados? ¿Cómo los podríamos interpretar? Haciendo un comparativo entre los más altos y los que están más bajos. Alguien que nos ayude a hacer este ejercicio de interpretación de esta gráfica. Pueden levantar su manita o colocar en el chat si desean participar. También nuestro equipo académico de Coeducar puede participar si desea. Así que todos estamos invitados a analizar estos resultados. ¿Qué opinan de esto que se está mostrando ahí de 57 respuestas? Una muestra de los que estamos aquí. Si alguien quiere levantar la mano, en la plataforma de Zoom hay un botoncito que dice reacciones. Y ahí en esas reacciones, una de las reacciones es levantar la mano. Entonces, puede hacerlo también de esa manera o colocando en el chat de Zoom sus comentarios. Muy bien, la maestra Bere nos dice que en general a los maestros se nos facilita compartir las buenas prácticas. Claro, eso sí, hay que difundirlo, ¿verdad? Que todo México se entere de lo que estamos haciendo bien, porque le hemos invertido tiempo y esfuerzo. Las reuniones y análisis se centran en actividades propuestas en el CETE, queda poco tiempo para otras que no son solicitadas. Claro, maestra Areli. Falta documentarlas más, ¿sí? ¿A qué creen que se deba el que esté aquí en el 2.4 lo de los instrumentos para observar y en el 2.7 revisar la planeación de clase que se elabora?
Maestro José Benjamín, adelante, si gusta activar su micrófono para escucharle. Yo creo que la dinámica de desarrollo de cada una de las escuelas fluye de acuerdo al contexto y la realidad que están viviendo. La parte principal de hablar, de elaborar instrumentos de observación, yo creo que se considera como una parte de administrativa basada en la autoridad o en la supervisión o en las personas que van a ir a observar la clase. Es muy raro que en las escuelas consideremos lo que son los ateneos o la forma de estar observando clase entre pares para poder valorar aquellas habilidades, aquellas situaciones que nos pueden favorecer. Sin embargo, es muy poco real que se pueda dar eso en las escuelas. Una, porque muchas veces tenemos cierto paradigma al proceso de observación y las veces que han pasado a revisar muchas veces las autoridades tiene que ver con un sentido de jerarquía, como de administración de la clase y no de un acompañamiento o un seguimiento a ese proceso. Ese es el punto más bajo. Si consideramos nosotros el otro, que se reúnen para revisar la metodología de los proyectos, yo creo que con esta nueva forma que estamos analizando en la nueva escuela mexicana, es fundamental que se esté realizando el plan analítico y la forma como se desarrolla para poder aterrizarlo al conjunto de proyectos que se van a desarrollar con base a las problemáticas detectadas. Si nosotros analizamos lo que es esta parte para realizar las acciones, yo creo que es lo ideal que debería de realizar una comunidad profesional de aprendizaje. Que lo realicemos de cierta manera o no de cierta manera, tiende a ver con la carga administrativa, que en su momento prometieron que era descarga administrativa y si no lo cumplieron, nos hicieron llegar más a las escuelas la administración y muchas veces tenemos que desarrollar ciertas actividades y a la par estar en cursos o ciertas actividades y a la par llenar documentos. Considero que la parte más importante de la comunidad profesional de aprendizaje pues es más que nada involucrarse en un sentido de pertenencia y cohesión a un equipo de trabajo que va a impactar a largo plazo a generaciones que van a hablar de ese proceso. Gracias, profe. Muchas gracias, maestro Benjamín. Excelente. Así es, y aquí los comentarios que están llegando, maestro Benjamín, aquí en el chat, refuerzan un poco esto que usted plantea, ¿no? O sea, la observación de práctica se da muy poco, nos dice la maestra Alma Rosa, por la falta de cultura, de confianza, de necesidad, de interés, de problemáticas que se quieren resolver en una, pues, ahora sí que en una dinámica de trabajo bastante rápida que nos llena de a veces otras cosas que no son tan importantes, pero que saturan nuestro tiempo, ¿verdad? O sea, todos estos factores que afectan la dinámica de la colaboración entre pares, en donde me he encontrado con escuelas que hay profesores que solo se saludan, pero no se conocen, sobre todo en secundarias, en donde se comparten, se dan clases, el maestro llega a una secundaria, termina su clase y tiene que ir corriendo a la otra, y así sucesivamente. Entonces, estas situaciones también se convierten en obstáculos, ¿verdad? Para generar una dinámica de colaborativa dentro de las escuelas. Pero bueno, ahora sí que tenemos también en la contraparte otras instituciones que han fortalecido este trabajo colaborativo. Y bueno, pues ahí es en donde podemos nosotros tomar ideas de cómo hacerle a partir de las experiencias que ustedes están documentando. Nos dice la maestra Blanca Rosa en el chat también, la apertura que nos dan para realizar esas actividades es poca, la mayoría de nuestras autoridades nos solicitan oficio para realizar alguna actividad, la disponibilidad de tiempo por parte de los docentes, todos estos son factores que influyen en estos resultados que estamos viendo en este momento, ¿no? Bueno, pues les agradezco esta participación a través del chat, al maestro también, maestro José, que nos acaba de compartir. Sí, efectivamente, aunque hay entusiasmo, a veces necesitamos también que las condiciones puedan irse mejorando para que esto sea una realidad y no quedemos solamente con un sueño de la comunidad de la red colaborativa. Muy bien, creo que hay alguien más aquí levantó la mano. Maestro Luis Gilberto, si gusta activar su micrófono, le escuchamos. Hola, no sé si me escuchan bien. Perfectamente, adelante, maestro Luis.
Excelente, muchas gracias. Yo tengo un problemita con la cámara, yo no me veo, pero Ah, no, espero sí le que... estamos viendo, maestro. Excelente, muchas gracias. Adelante. Eh, Escucho atento sus palabras y las aportaciones de los compañeros, coincido completamente. El maestro que me antecedió describe muy bien la parte de la vivencia contextual que tenemos todos y que pudiera ser diferente de una institución a otra. Pero creo que también aplica muchos de los elementos que en algún momento Remedi nos había mencionado y que hablaba del balcanismo docente, por ejemplo, en un momento determinado, que aquí en las escuelas es muy proclive a que hay varios de nuestros compañeros que por usos y costumbres en la profesión tienden a esconderse un poco de lo bueno que hacen y hay muchos factores que habría que analizar, ¿no? Desde la parte de la formación docente, que también se nos forma para ser muy abiertos a que analices lo que yo estoy haciendo y compartirte también lo que yo pudiera estar haciendo bien. Bien decían que el hecho de cerrar incluso las propias puertas del salón es un signo inequívoco de que o no quiero que me veas o no quiero compartirte lo que estoy haciendo y transitar sobre cambios de actitud, incluso culturales en la docencia, es algo bien complejo que requiere una transformación de la práctica docente y de la práctica directiva. Justo a ese punto voy. Me parece que la intencionalidad de esas visitas a las aulas, la intencionalidad de que en los consejos técnicos escolares pudiéramos hacer que nuestros compañeros compartan abiertamente sus experiencias y la forma en que nosotros podamos retroalimentar es algo fundamental. Hoy en día me parece que el directivo no puede estar ajeno a ser aquel que tome la batuta respecto a la formación, es decir, ser el primero que tiene cierta información para que los consejos técnicos escolares se conviertan en algo provechoso y paulatinamente con esa información, con esa formación adicional que debería ser el primero en buscarla, pueda convencer a los compañeros docentes en abrirse a compartir mis prácticas, mis experiencias que han sido exitosas y que los compañeros paulatinamente puedan abrirse a ese tipo de compartir con otros colegas sin el miedo a ser juzgado, todo lo contrario, con la intención de mejorar colectivamente y que la comunidad profesional de aprendizaje sea eso justamente. A mí me parece interesante que muchas veces planteamos francamente, esto es a título personal, me parece que lo que expresamos no es tan real. Yo se los comparto de manera personal, me parece que estamos en el uno o en el 2. Nuestros compañeros, como les decía, por usos y costumbres, por lo que ustedes quieran, me parece que no estamos acostumbrados, el docente mexicano, a abrirnos hacia visibilizar nuestras prácticas. Me parece que es un área de oportunidad a la que debemos transitar y el primero, como le reitero, que debería hacerlo es el directivo. El directivo tendría que ser muy abierto a que estas visitas a grupo no se conviertan en una fiscalización, se conviertan en una experiencia formativa para el propio docente. Que yo sea capaz de formarme, les platico en mi experiencia, trato de que cuando hablamos de instrumentos en consejo técnico escolar, yo días previos estoy construyendo mis instrumentos para poder darles algún tipo de consejo, alguna estrategia y que entonces se detone una serie de procesos en los que los propios compañeros me estén apoyando a fortalecer esa parte. Entonces, yo creo importante que sea un cambio de formación profesional, de formación directiva y que paulatinamente transite a prácticas que se institucionalicen para la mejora de las comunidades profesionales, ¿no? Eso quisiera aportar. Muchas gracias. Gracias, maestro Gilberto. Efectivamente, estamos ante un cambio de paradigma, no solo en la parte docente, sino también en la directiva, ¿verdad? Porque para abrir el aula, para poder compartir lo que hacemos como docentes, necesitamos tener confianza para que en la persona con quien estamos compartiendo.
Y eso sí es un reto, puesto durante décadas la desconfianza hacia el docente fue algo muy fuerte, ¿no? O sea, en donde se hablaba del maestro en lo negativo, pero a veces poco en lo positivo, entonces hay que darle la vuelta a la moneda, reconocer el gran trabajo que hacen nuestros maestros desde la función directiva, para que a partir de ese reconocimiento, de ese apoyo, de esa cercanía, se pueda gestar esa confianza que tanto necesitamos entre docentes y directivos. Y bueno, pues sumado a la actualización que ustedes están teniendo en este momento y que durante los últimos meses también han recibido, pues este cambio poco a poco se va a ir haciendo vida, ¿verdad? No basta con querer hacerlo, necesitamos tener las herramientas para que se convierta en una realidad y que sea una experiencia favorable para todos. Y aquí tocamos el tema de los obstáculos, creo que ya lo han estado ustedes mencionando. Nada más voy a subrayar algunos que creo que es importante concientizarlos, pues para no caer en ellos o para poder irlos poco a poco eliminando, disminuyendo de nuestras escuelas. Esta falta de visión compartida sobre el propósito en red, en donde los planes de trabajo no se elaboran de manera participativa, ¿no? Este es un verdadero obstáculo para trabajar en red. La división al interior de la red por intereses personales o de instituciones representadas, provocadas por el individualismo, la competitividad del trabajo aislado. Y esto, hace varios años, esto era impensable, porque cuando estaba la prueba esta de enlace, a ver cuál iba a ser la mejor escuela de la zona, ¿no? Entonces los directores estaban ahí como en las reuniones de zona, como buscando a ver quién iba a destacar, y se convirtió esa situación en algo lamentable que en lugar de ayudarnos, pues terminó lesionando mucho a las escuelas por la competitividad mal entendida. Las prácticas de trabajo colaborativas forzadas o artificiales, esta simulación que lamentablemente ha cobrado pues mucha profundidad en ciertos colectivos docentes, ¿no? En donde pues va a venir la supervisora, pues todos a sus puestos, hagamos como las cosas diferentes, entonces, o el director me está vigilando, cosas de este tipo que lo único que nos dicen es que hay una falta de visión compartida, una falta de confianza, de corresponsabilidad, la falta de acuerdos y procedimientos claros sobre el funcionamiento de la red, la colaboración en red contra la competitividad entre escuelas. Esta parte necesitamos eliminarla, ¿no? De las zonas escolares, en donde no se trata de que haya una escuela mejor que las demás, sino de que todas las escuelas puedan ser las mejores. Y esto, pues, es un obstáculo cuando no se es consciente, cuando se potencia la competitividad entre las propias escuelas de la zona, que es algo que hay que ir poco a poco erradicando de nuestro sistema educativo. En síntesis, la colaboración propone que todas las escuelas puedan mejorar si comparten sus experiencias y conocimientos y aprenden unas de otras. Sí. Aquí está la verdadera red entre escuelas, cuando los directores y los docentes de esas escuelas de la zona se dan cuenta de que pueden aprender juntos más que lo que pueden lograr por separado, la sinergia de Peter Senge en la quinta disciplina, ¿no? Bueno, pues ya yo creo que ya no tiene caso irnos a Menti para esta pregunta porque ya han compartido muchas de las dificultades que están enfrentando al impulsar actividades colaborativas en el colegiado docente. Nada más aquí subrayar la importancia de hacer conciencia de esos obstáculos para que los vayamos poco a poco erradicando, los vayamos disminuyendo y podamos avanzar en una cultura colaborativa entre las escuelas. Ya para ir terminando nuestra sesión del día de hoy, solo quisiera poner el dedo en el liderazgo de ustedes como ATPs, como directoras y directores. Su liderazgo es fundamental para trabajar en red. Un liderazgo que fija una dirección, que gestiona la enseñanza y el aprendizaje, que desarrolla a las personas y desarrolla su organización. Este es el liderazgo sistémico que nos permitirá a todos los que estamos acá buscar una mejora en la educación actual y en la formación de nuestros alumnos. Y de este liderazgo sistémico pasar a desarrollar un liderazgo distribuido en donde los miembros de la escuela capitalicen sus fortalezas individuales para contribuir a la organización en su conjunto.
esta toma de decisiones que se realice con responsabilidad y compromiso de todos. Aunque suena algo utópico, ya hay ejemplos concretos de escuelas, de entre ustedes mismos como directoras y directores, en donde este liderazgo está en proceso de ser compartido con todos. Y ya para cerrar, ¿cómo empezar a construir una red de colaboración entre escuelas? Les presento aquí una propuesta en que se ha trabajado en el Ministerio de Educación chileno. Al estar indagando en la literatura sobre el tema, me encuentro con esta experiencia que allá en este país hermano se ha trabajado, ¿no? Ellos plantean que en su experiencia iniciar por una autoevaluación de la disposición de los maestros hacia la innovación y hacia la colaboración es el punto de partida para posteriormente sensibilizarlos, identificar, motivar a los docentes a identificar sus oportunidades, sus áreas de mejora y a desarrollar prácticas colaborativas entre escuelas. Este se convierte en un ciclo que le podríamos llamar un ciclo de la colaboración y la innovación. Y bueno, pues dentro de esta experiencia, en este material que se titula El desafío de construir una cultura escolar de colaboración e innovación, se nos presenta un proceso para instalar una cultura de colaboración que tiene distintos momentos. Este material se los vamos a hacer llegar el día de hoy para que lo revisen con calma, porque Chile es uno de los países latinoamericanos que más ha venido trabajando en el tema de la colaboración entre escuelas y creo que nos puede dar algunas pistas de cómo trabajar. ¿De dónde está tomado? De esta página de internet que se llama liderazgoeducativo.mineduc.cl, Innovación y Trabajo Colaborativo, en donde hay una serie de herramientas aquí del lado derecho. He colocado una captura de pantalla de esta página web en donde aparecen 9 herramientas que nos permiten trabajar la parte de la colaboración entre escuelas. Les compartiremos también la liga a través de los asesores para que ustedes puedan ingresar a la página y puedan revisar esos materiales. Y bueno, pues si alguno de ellos es de utilidad para ustedes, pues los puedan también trabajar, ¿verdad? Creo que es un ejemplo de cómo un Ministerio de Educación comparte con el resto del mundo pues sus herramientas para trabajar en esta línea de la construcción de redes de colaboración. Y aquí también les pongo algunas referencias de materiales que pueden servir. En este código QR pueden descargar estos materiales. Les vamos a pasar también esta presentación para que ustedes puedan descargar todo lo que aquí estoy mostrando en este momento. ¿Ok? Y ya para terminar, quisiera preguntarles, ¿qué frase resumiría tu experiencia en esta sesión? Vamos a irnos ya para finalizar en Menti. ¿Qué frase resumiría tu experiencia en esta sesión? Compártenos, por favor, ahí en Menti, en una frase, qué es lo que tú te llevarías, lo que resumiría lo que hemos discutido en esta mañana. Si alguien tiene alguna dificultad para entrar a Menti, lo puede compartir también en el chat de Zoom y ahí le leemos. Las redes de trabajo, de colaboración entre escuelas es posible, es algo posible, pero para que esto se haga posible necesitamos preparar el terreno para que se pueda dar. No es algo que se dé pues de manera espontánea ni muy rápida, inmediata, ¿verdad? Ya que trabajamos con seres humanos
Y bueno, pues lidiar con sus creencias, con sus hábitos, con sus habilidades, con sus fortalezas, pero también con sus debilidades. No es algo sencillo. Y para quienes son o somos líderes en la educación, esto debe representar un reto para todos, ¿verdad? Para avanzar. Muchas gracias por esto que están compartiendo aquí en el chat y también en Menti. Tenemos una responsabilidad compartida, así es. Nos falta distancia que recorrer, efectivamente, pero estamos en el camino. La importancia de formar redes de apoyo para facilitarnos la resolución de problemas. Generar una cultura de colaboración, por supuesto. En las zonas escolares necesitamos fortalecer estas redes para que nuestros directores no se vean como enemigos, ¿verdad? En donde alguien quiere sobresalir por encima de los demás, sino como aliados frente a una meta común, frente a un reto que nos presenta la sociedad actual con generaciones distintas a las nuestras, con una tecnología presente en todo momento, con situaciones familiares, sociales, culturales, que a veces nos exigen ir contracorriente. Y todo esto, pues, debería o debiera llevarnos a unirnos más, a desarrollar un liderazgo más fuerte con nuestros colegas docentes para poder guiarlos y también pues aprender de ellos, porque al final nuestros maestros son los que están al frente de los alumnos y bueno, pues aprender con y de ellos siempre será algo que ayude a la función directiva a mejorar, a avanzar. Muy bien, bueno, pues voy a dejar de compartir y con esto estaría terminando esta sesión.